Buenas noches, Dios les bendiga a todos. ¿Se escucha ahí atrás? ¿Qué más quieren? Miren, hoy el Señor les preparó una sala VIP, un evento especial solo para pocos. Miren, uno tiene que buscar la manera en que Dios nos habla en cada momento, ¿verdad? Y qué especial, que este evento es bastante privado. Entre más personas hay, es más público, es menos privado, pero hay menos porque el Señor quiere hablarles solamente a ustedes en esta noche. Vamos a aprender juntos de la palabra del Señor. ¿Sí? Lo hacemos. En esta noche quisiera que hablemos acerca de lo que son las convicciones. ¿Qué es tener convicciones según la Biblia? ¿Han escuchado hablar de las convicciones? Para ustedes, ¿qué es tener convicciones? A ver, Carolina, para usted, ¿qué le viene a la mente cuando escucha hablar sobre convicciones? A ver, usted, Daniela. Convicciones, cuando le dicen, hablan de convicciones, ¿qué le viene a la mente a usted? Cuando se lo voy a hacer más fácil. La Biblia dice, en la definición de qué es la fe, en Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio, dice, y comienza a dar una lista larga. Abraham, Moisés, Josué, David y tantos, ¿verdad? Entonces, les vuelvo a repetir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya con ese pasaje usted, Estefania, ¿qué es convicción? Una convicción. Voy a leerles un poco. Dice, tener convicciones según la Biblia implica tener creencias firmes y arraigadas en la verdad revelada por Dios en su palabra. Las convicciones son principios o valores fundamentales que guían nuestras acciones, decisiones y estilos de vida. En el contexto bíblico, las convicciones están basadas en la fe en Dios, en su carácter, en su palabra y en su voluntad para nuestra vida. Convicción es estar convencido. Es tan sencillo como eso. ¿Cuáles son mis convicciones? Aquellas cosas de las cuales yo estoy convencido. Yo estoy convencido que Agdiel Isaac Pérez Flores es mi hijo. Tengo una convicción muy cierta de que es mi hijo. Aparte que el pobre pues se vio parecido a mí. Ni modo, ¿verdad? El acta de nacimiento que lo tuve en mis brazos cuando nació genera convicciones arraigadas en mí. Nadie va a poner en duda mi paternidad para con él en ese sentido, ¿me entienden? Esa es una convicción de algo que estoy convencido. Ahora, en la vida cristiana, cada uno de nosotros tenemos que tener convicciones. A ver, Dina Rebeca, usted que es madura espiritualmente, a ver, una convicción espiritual que tenga usted, espiritual. Venga, enséñale a Marco, venga, hombre. Salga de su escondite, salga ahí, Marco solo escondido, vive ahí. Le da pena que lo miren. Pero es que no hay mucho. Ahí, dígale a ellos. Dígale a ellos, usted que una convicción que tenga usted espiritualmente. ¿Tiene alguna convicción espiritual? Una convicción espiritual. Suya. Mía, bueno, y mía en general, creería. No, suya, personalmente, que usted está convencido de eso. Yo creo que Jesús es el Señor y el Salvador. Esa es una convicción espiritual. Amén. Ya. Está esperando más, Marcos. Siga pues. Siga pues, lo mira como que está con ganas, hermano. Solo eso. Me hace así, ¿ah? Me hace así, solo eso. Para eso me llamó, para eso me sacó de ahí. Esa es una convicción, hermano. Marco está convencido, dice, de que Jesucristo es el Señor. Y estoy seguro que con eso dice que no solamente está convencido que es el Señor, está convencido que es su Señor.
Y si él está convencido que es su Señor, vamos a ver más adelante, él tiene que actuar conforme a ese convencimiento que tiene. Y está convencido de que en Jesucristo él tiene salvación. Esas son convicciones. Cuando él tiene esta convicción, cualquiera que le quiera decir, mira, es que no solamente es a través de Cristo, necesitas hacer algo más, no le meten ese cuento a Marco. ¿Por qué? Porque él tiene su convicción firme, que el Señor es Jesucristo, que a través de él es su convicción. Por ejemplo, estamos en otras convicciones bíblicas. Yo estoy convencido que si muero físicamente, tengo un lugar en la eternidad al lado de mi Padre en el cielo. Yo estoy convencido de esta cosa. ¿Por qué? Mi convicción, como decía la definición, está arraigada en la Biblia, en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor nos fue a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Dice que si este cuerpo se va, Él nos va a revestir de un cuerpo nuevo, vamos a estar con Él. Estoy convencido de esto. Hay tantas convicciones bíblicas. Ahora, entre las convicciones, en primer lugar, las convicciones deben estar fundamentadas en la palabra de Dios. Esta es una convicción bíblica. No es que me contaron, que me dijeron. Las convicciones bíblicas deben estar fundamentadas en la palabra de Dios. Deben estar arraigadas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios inspirada, que es la Biblia. Marcos está convencido que Jesucristo es el Señor porque la Biblia así lo declara. Es cierto, su papá se lo comenzó a contar primero, pero él, a través de la Biblia, ha reafirmado esta creencia y lo ha vuelto una convicción. Está convencido de esto. Quiero hablarles de un caso, o para ejemplificar, un caso de 3 jóvenes que muestran una convicción en su vida. Esto se habla mucho en las iglesias, más en los cultos de jóvenes, y es el ejemplo de 3 varones jóvenes que se llamaban Sadrac, Mesach y Abednego. Dice que estos eran 3 jóvenes judíos que para el tiempo de la cautividad de Babilonia hacia el pueblo de Israel, que llevaron cautivo, esclavizaron al pueblo de Israel, a algunos jóvenes los apartaron según las capacidades que miraron en estos jóvenes. Estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, eran muy especiales porque eran muy inteligentes, estaban dotados de parte de Dios. Y el rey Nabucodonosor aprovechó, los puso entre un grupo selecto. Pero en medio de ese grupo selecto, no los he llevado a leer, ¿verdad? Pero esto está en el libro de Daniel. Desde el capítulo 1 dice que también Daniel estaba entre ese grupo, ¿verdad? Ellos, aunque estaban en un grupo grande de jóvenes de otras naciones también y de otros pueblos, ellos eran diferentes de los otros. ¿Qué los hacía diferentes? Las convicciones que ellos tenían. ¿Y cuáles eran las convicciones de estos 3 jóvenes? Y también de Daniel, si lo metemos en el saco ahí. Estaban convencidos de lo que su familia, sus padres, su legado le había enseñado a través de lo que hasta en aquel entonces se tenía de la Biblia, que era parte del Antiguo Testamento, y más propiamente los libros de la ley. Ellos tenían como norma de fe a seguir la palabra de la ley, y entre ellos principalmente tenían el decálogo de los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Más o menos visualizamos algunos mandamientos en nuestra mente, ¿verdad? Entonces dice, no los voy a llevar a leer para tratar de ser rápido, dice Daniel capítulo 3, que un día el rey Nabucodonosor se le metió la locura, como todos esos reyes mundanos, ¿verdad? Que le agarran la locura de repente de poder, levantó una estatua de oro y preciosa, grande, gigante, y se le ocurrió decir que todos los pueblos cercanos, todos los que vivían ahí, todos los que pertenecían a ese reino donde él era el rey Nabucodonosor, tenían que postrarse y adorar esa imagen cada vez que él hiciera sonar tamboriles, arpa y un montón de instrumentos que ni sé mencionar, que dice ahí. La cuestión que cada vez que hicieran ese alboroto se oía a la distancia. Todos se tenían que postrar ante esa imagen. Y él, parte de los decretos que puso es que si él se daba cuenta que alguien no se postraba ante esa imagen, lo iba a matar, pero no era una muerte piadosa o suave,
Bueno sería que la muerte de ellos fuera decapitarlo, o pegarle con una piedra en la cabeza, que murieran instantáneamente. No, sino que los metía a un horno encendido para que murieran pegando gritos y sufriendo, quemados. A todos aquellos que se negaran a postrarse cada que hubiera la bulla de los tambores y de los instrumentos. Entonces, entre todos siempre hay aquellos, por lo general, las personas que no tienen respeto a Dios, no tienen respeto a nadie más. Y entre aquellos pueblos no querían mucho a los jóvenes que eran distintos. Y estos jóvenes que eran distintos, entre ellos eran Mesac, Sadrac y Abednego. Eran distintos, ¿por qué? Porque la Biblia, si ustedes leen los primeros capítulos de Daniel, se dan cuenta que ellos ni siquiera comían lo mismo que comían los otros. Eran más cuidadosos hasta con su cuerpo. No porque se querían mirar sexy, no porque se querían mirar guapos, sino porque entendían que sus cuerpos le pertenecían a Dios y tenían que entregar cuenta de sus cuerpos a Dios. Entonces se cuidaban por eso. No era por vanidad, porque sabían que debían estar saludables, porque iban a entregar cuenta de esto. Entonces hasta en eso tenían cuidado. Y dice que ellos comían, mientras los otros glotones se hartaban comiendo carne, que no era como comerse un bistec de aquí. Comer carne en esos tiempos era comer chanchada totalmente, porque no había refrigerador, no había cómo limpiar esa carne, cómo cuidarla. Esas carnes eran así bastante descuidadas y producían más enfermedades que salud. O sea, era como siempre rico comer un bocado de carne, pero era mucho más dañino que cualquier otra cosa. Entonces ellos hasta en eso eran cuidadosos de que no andaban con cualquier muchacha tampoco. No se dejaban llevar por las pasiones. Entonces estas eran las convicciones que tenían por las enseñanzas de sus padres a través de la ley de Dios, que les decía que incluso entre las leyes estaba que no se debían mezclar con otros pueblos. O sea, que no era que se iban a buscar los muchachos una jaña mundana para convertirla, con las muchachas un jaño mundano para convertirlos, ganársela. No, ellos estaban convencidos de que esto no era lo correcto, que esto lo iba a llevar a apartarse a ellos más bien de hacer que los otros vinieran. Entonces, para volver a la historia del capítulo 3 de Daniel, dice que unos caldeos vinieron, dice, y que le tenían envidia a estos 3 jóvenes judíos. ¿Por qué? Porque estos 3 jóvenes judíos habían tenido buenos puestos. A pesar de que ellos estaban apartados, ellos no se contaminaban. Ellos estaban en Babilonia. Babilonia era el pueblo que esclavizó a los judíos. Llegaron y se posesionaron del poblado de Israel. Se llevaron a sus mujeres, a sus niños, todo, los esclavizaron, los obligaron a hacer trabajos y todo. Pero a las personas que miraron más inteligentes, que podían sacar provecho en otra manera, y entre estos estaban estos 3 varones, los ocuparon para tareas más suaves, por decirlo así, administrativas. Y es la misma gracia de Dios que a veces a nosotros nos manda tareas más suaves, ¿verdad? También. Y dice que a Mesac, a Sadrac y a Abednego los puso a administrar algunas provincias y algunos bienes. Y entre los caldeos, o sea, de los mismos opresores, de los mismos pobladores de Babilonia que no eran judíos, sentían envidia contra estos 3 varones. Y dice que ellos se dieron cuenta que cada vez que sonaban los tamboriles, los tambores y todo esto, y tenía que cumplirse el decreto de Nabucodonosor, el rey, que había dicho que se tenían que postrar ante aquella estatua, y postrarse ante aquella estatua era reconocer que aquella estatua representaba al Señor y a Dios mismo. Y ellos no iban a hacer eso, porque en sus convicciones estaban los 10 mandamientos, y entre los mandamientos, el primero de ellos dice que el Señor es uno, que no se debe hacer imagen ni semejanza, y que no se deben postrar ante ninguna otra imagen. No deben hacerse imagen de lo que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni postrarse delante de ella. Entonces era una convicción bíblica que tenían ellos, una convicción de lo que decía el capítulo 20 del Éxodo, donde se narran los mandamientos, que ya ellos lo conocían. Y también aparece en Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ellos estaban convencidos de esto, porque lo habían leído y se lo habían contado también sus padres. Y ellos entendían y sabían que había un solo Dios, y que ese Dios no era Nabucodonosor. Nabucodonosor era alguien opresor. Pero ellos estaban entre
entre un pueblo, entre un mundo, entre una nación. Mas sin embargo ellos sabían que no pertenecían a ese pueblo, sabían que estaban ahí cautivos. Y vivían y actuaban, pero sin amoldarse a ellos, o sea, sin parecerse a ellos. Entonces ellos no se postraban, jamás se postraban ante la imagen. Podían sonar todos los tambores del mundo, podían sonar todos los instrumentos del mundo, podían todos alrededor de ellos arrodillarse delante de la imagen que Nabucodonosor mandó a poner, pero ellos jamás doblegaban sus rodillas delante de esa imagen, porque sus convicciones firmes le impedían hacer eso. Entonces aquellos caldeos dijeron: no, estos fachentos, judíos locos, vamos y los acusamos. Y fueron y les acusaron delante del rey mismo, Nabucodonosor, y le dijeron: hay unos judíos ahí, le dijeron los nombres, la dirección y todo, que cada que mandas que pase esto, no lo hacen ellos. Dice que Nabucodonosor se enojó, se indignó: esta es una afrenta contra mí. Los mandó a llamar y mandó, dice, ya estaba declarado que todos aquellos que no se postraran a esa imagen iban a ser echados a un horno de fuego para que se quemaran vivos y así murieran. Y Nabucodonosor estaba tan arrecho, no estaba enojado, estaba arrecho, como los animales. Porque ese hombre, según la Biblia lo narra, ser un animal más que un hombre. Entonces ese sí estaba arrecho. A tal punto que dice que el horno mandó a los que estaban encargados del horno a que lo encendieran y que lo calentaran 7 veces más de lo normal. O sea, dice: es que estos bandidos judíos ahora sí, que se quemen y que sufran más, caliéntenlo 7 veces más de lo que normalmente lo calientan, dice. Toda la hazaña, todo el enojo estaba contra aquellos varones. ¿Por qué? Porque mantenían sus convicciones. Y sus convicciones le decían que aunque todo el mundo se postrara ante un ídolo, ellos no debían hacerlo. Y fueron llevados hasta Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor, voy a buscar un poco el pasaje. Dice: cuando fueron llevados a Nabucodonosor, el verso 14, el capítulo 3, dice: ya estando ellos delante de Nabucodonosor, habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no adoran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Los tenía de frente, y cualquiera de nosotros a lo mejor temblaría ante eso. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Todavía le estaba dando otra oportunidad a Nabucodonosor, a los varones. Y el horno estaba encendido, se sentía el calor del horno cerca de ellos. Nabucodonosor estaba aquí como que soy yo, y como que estos 3 jóvenes que están aquí eran ellos. El horno está ahí. Y les dicen: ¿están dispuestos? O sea, como presentándolo delante del horno. Miren qué caliente está eso. ¿Están dispuestos a que haga tocar los instrumentos? ¿Están dispuestos a postrarse para que se vayan tranquilos a sus casas y sigan viviendo sus vidas? Ahora pues estáis dispuestos, el verso 5, para que al oír esto, ¿verdad? Porque si no lo adorareis en esta misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios?, les pregunta Nabucodonosor a los 3 jóvenes. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios va a ser aquel que los va a salvar de este castigo? Y el verso 16 dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a Nabucodonosor y le dijeron, esta fue la respuesta de ellos: no es necesario que respondamos sobre este asunto, dicen. Oigan de qué manera hablan jóvenes que tienen convicción. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Y está respondiendo. Oigan la pregunta que termina en el verso 15. Dice: ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Y ellos le dicen: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo.
y de tu mano, oh rey. Estos jóvenes están mostrando una convicción. ¿De qué están convencidos ellos aquí? Según sus palabras. De que ellos sirven a un Dios. Que el Dios al cual sirven ellos es el Dios real y verdadero. Jóvenes, ¿ustedes están convencidos de que sirven a un Dios? ¿Están convencidos de que al Dios al que sirven es el real y es el verdadero? Nadie los puede mover de ese convencimiento. Eso es convicción. Eso es convicción. Es aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Primero, ¿qué le están diciendo? Nuestro Dios es omnipotente, Él puede hacerlo todo. Tu pregunta es que si nos puede librar. Claro que sí, Él puede. Pero el verso 18 dice, y si no, dice, y estamos convencidos que Él nos puede librar, y estamos convencidos de que Él nos va a librar, dice. Y si no, dice, y si acaso no nos librara, sepas, oh rey, verso 18, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta es convicción. Si nos toca morir en el horno, vamos a morir tranquilos. Dios nos puede sacar, si nos echas en ese horno, le estaba diciendo, parafraseándolo, Dios nos puede sacar de ese horno. Nos puede librar de tus manos. Pero si no nos quiere sacar, tampoco vamos a dejar de creer en Él. Estamos convencidos. Aunque no nos quiera sacar Él, sepa, oh rey, que no vamos a servir a otro Dios, no vamos a servir a tu Dios, ni nos vamos a postrar ante la estatua que has levantado. Estos jóvenes estaban convencidos de que la palabra les mandaba a ser fieles. Bueno, en el capítulo que estaba leyendo Estefan, en Romanos capítulo 12, Pablo comienza con un ruego a la iglesia y les dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, que es vuestro culto racional. Y seguidamente dice: no os conforméis a este siglo, sino renovad vuestro entendimiento. Dice, no os conforméis, y ese no conforméis es no se amolden a este siglo, no se amolden a este mundo, no se amolden a estas modas. O sea, sepan, las palabras que dijo Jesucristo a los discípulos y a nosotros también nos las dijo: en el mundo están, pero ustedes no pertenecen a este mundo. O sea, no se parezcan a esta gente que vende sus principios tan fácilmente. Sean jóvenes con convicciones. Aunque todos los jóvenes alrededor de ustedes tengan convicciones distintas a las suyas, ustedes estén convencidos de las palabras de Dios y que sus convicciones sean bíblicas y correctas, y esto los va a llevar a la misma presencia de Dios un día con seguridad y confianza. Entonces el verso 19 dice que Nabucodonosor se llenó de ira, o sea, se enojó más todavía. Si estaba arrecho, ahora está requete arrecho, ¿verdad? Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Todavía los echaron amarrados. Entonces dice el verso 21, estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Estuvieron dispuestos. A veces nosotros cedemos. Yo me acuerdo cuando comencé en vagancia y todo, es porque yo entendía que era una estupidez. Es una estupidez fumar, pero tanto de necedad, dale pues. Es una estupidez andar en lugares que no tenemos que andar, pero dale hombre, anda un ratito. Y sabemos que no debemos y vamos. ¿Qué convicción tenemos? Eso es ser blandén, eso es no tener convicción. Estoy convencido que yo no tengo que andar haciendo nada con jóvenes mundanos que hablan vulgaridades.
Estoy convencido que dice la palabra del Señor, que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si estoy convencido que esa palabra la dice la Biblia y que si lo dice la Biblia es verdad, yo voy a decir, entonces, ¿qué voy a tener que andar haciendo con amistades mundanas que no me traen nada? Si no voy a tener ningún amigo, mejor no tengo ningún amigo que tener amigos, entre comillas, mundanos, que no los voy a convencer. No los voy a convencer, sino que me van a arrastrar y me voy a parecer más a ellos en vez de que ellos se parezcan a mí en Cristo Jesús. ¿Cuántos amigos creen ustedes que tenían estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego? ¿Saben cómo eran los amigos de estos? Así, esos son los que los llevaron delante de Nabucodonosor. No tenían amigos, sus convicciones no estaban. Mire, los jóvenes cristianos no somos llamados a ser amigos. Somos llamados a creer en Cristo Jesús como nuestro Señor. Spurgeon decía, joven, camina hacia Cristo, dedícate a caminar hacia Cristo. Y si en el camino otro joven va hacia Cristo, camina con él. Pero no dejes de caminar hacia Cristo. Esa es la meta. No dejes, porque si comienzas a caminar con gente que no está caminando hacia Cristo, ¿hacia dónde van? Vas a terminar caminando hacia donde van ellos. Y ellos no van a ir hacia donde va Cristo, porque ellos no tienen las convicciones. Y si tus convicciones no están firmes, si tus convicciones no son bíblicas, vas a dudar. Cuando estés cerca del horno, cuando estés cerca del problema, cuando estás cerca de la dificultad, vas a dudar. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, verso 23 del capítulo 3 de Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los varones, y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Miren, a ellos los echaron en el horno, a los tres. Mandaron, dice, a hombres fuertes. Los agarraron como que nada. Las tres como Josué, ¿verdad? Sí. Los chavalitos eran como Mesac y Sadrac, eran como la Daniela, con una mano lo echaron así en el horno, ¿no? Chichi. Pero dice que de repente Nabucodonosor miró algo que le llamó la atención. Que él miró cuando echaron a estos tres, pero ya no habían tres. Habían cuatro en el horno. ¿Y a qué hora se metió otro ahí? ¿Y cómo apareció ese? Y dijo, verso 25 del capítulo 3, y dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos. Los echaron atados. Y ahora dice Nabucodonosor que ya no mira tres, que fueron los que echaron, mira cuatro. Y los mira sueltos. Y dice que los miraba que paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Eran unos hornos enormes. Y Nabucodonosor lo miraba y no miraba sus caras, sino que miraba su silueta, porque en ese horno solo eran las llamas, el fuego, y solo miraba las siluetas de ellos tranquilos, caminando. Estos tres varones estaban con nuestro Señor Jesús en ese momento. Una cristofanía es la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Y dice que los miraba sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, dice, es semejante a hijo de los dioses. O sea, había uno entre los cuatro que su aspecto era más reluciente, brillaba más que las mismas llamas de fuego. Ese era Dios mismo en Cristo Jesús, protegiendo a aquellos varones. ¿Por qué? Porque habían tenido la convicción, no se dejaron doblegar. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Qué maravilloso, miren.
Los metieron en un horno, los metieron atados, terminaron sueltos, metieron a 3 y habían 4. Nabucodonosor terminó a la puerta del horno llamando a los que salieran ahí sorprendidos. No salieron 4, salieron 3. ¿Qué pasó con el cuarto? Volvió al cielo, solo los protegió. La Biblia no especifica si ellos 3 miraron a esa cuarta persona. Lo que dice es que Nabucodonosor lo miró. ¿Y por qué les digo esto? Porque la Biblia no especifica esto si ellos lo miraron. Nabucodonosor miraba a esos 4. A veces nosotros no nos meten literalmente en un horno, pero a veces el hecho que nosotros no aceptemos cambiar nuestras convicciones. A mí me pasó con mis amistades. Miren, yo vine siendo joven a los pies del Señor también como ustedes, y yo no tenía amigos, y antes venía de tener supuestamente amigos. Cuando me quise acercar a ellos, ellos me arrastraban, más bien llegué a que si seguía con ellos iba a apartarme de la iglesia. Entonces tuve que tomar una decisión: o sigo con ellos y me aparto de la iglesia, o sigo en la iglesia y me aparto de ellos, porque no puedo ambas cosas. Pero ¿qué me hizo venir acá? Que desde entonces estaba convencido yo que Cristo Jesús me hizo una nueva criatura. Las cosas viejas habían pasado y todas eran hechas nuevas, no tenía que ver. Después Dios puso en mi camino algunas amistades, estuve trabajando con Michel, con Edwin, y aún ellos se apartaron. Y yo estoy aquí porque las convicciones me dicen que yo no me voy a apartar. Que yo no me voy a apartar porque se aparten todos. Pablo, en una etapa de su vida, en sus cartas, dice que él tuvo sus amistades, entre comillas, sus cercanos, sus colaboradores, y aún ellos, dicen, se apartaron. Silvano, Demas, que caminaron con él, y ellos se apartaron, y que se aparten todos. O sea, cuando uno está convencido de que Cristo es su Señor, de que han creído en Cristo Jesús como su Salvador, no importa cuántas personas hay en la iglesia, no importa cuántas personas caminen con usted, su fe está puesta en Jesús, su mirada está puesta en Él. El pastor mismo puede caer, hermano. Le estoy poniendo algo exagerado. Que me digan que el pastor, el hermano Marco, es la persona que tiene un mejor testimonio en esta iglesia, me hablen un mal testimonio de él, esto no va a dañar mis convicciones, porque mis convicciones no están aferradas en Marcos Augusto Aguirre, mis convicciones están aferradas en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Entienden lo que es tener convicciones y que las convicciones sean bíblicas? Ay, pero Marquito, de repente, se dieron cuenta algo de Marquito que tiene. Allá él quiere decir que sus convicciones no estaban bien, pero eso no mis convicciones no dependen de las convicciones de él, para nada. Me alegro de ver que sus convicciones son reales, pero si no fueran reales, eso no me daña. Si usted está poniendo sus convicciones en Cristo Jesús. Dice que todos se juntaron, y dice que el mismo rey Nabucodonosor terminó dando un decreto que cualquiera, voy a leerlo, dice, se juntaron, dice en el verso 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Ya no la estatua que él hizo, ya no el mismo, dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Yo creo que solo Nabucodonosor miró al ángel de Dios ahí, que era Dios mismo. A lo mejor ni ellos, porque así a veces, miren, Dios nos ha protegido y nosotros mismos no nos hemos dado cuenta. Pero hay alguien más. ¿Y saben quién es el que mira cuando nos protege Dios? Aquel al cual Dios le está mandando el mensaje. Y Dios mira cómo lo protegí. No te metas con él. Nabucodonosor aprendió la lección. ¿Cuál es la lección para Nabucodonosor? No te metas con ellos. Mira que si lo puedo sacar del horno, ¿qué no te puedo hacer a vos? Puedo meterte el horno a vos adentro. Dice, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto, y no entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, dice el verso 19, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego
sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, termina el capítulo 3, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Miren cómo terminó esto. El mismo rey terminó confesando que verdaderamente el Dios de ellos era el Dios verdadero, era el Dios real, porque vio su obra. Las convicciones deben ser inquebrantables ante la adversidad, ante la dificultad. Es bonito decir soy cristiano en cualquier momento, ¿verdad? Aquí, pero en la universidad, en el trabajo, con el grupo de muchachos, cuando te gusta a alguien y este alguien te da la oportunidad, pero para andar con alguien tenés que sacrificar de alguna manera tu fe, las creencias. Entonces ahí se mira, en esta situación se mira los fundamentos verdaderos. Las convicciones deben ser inquebrantables ante la adversidad. Las convicciones bíblicas nos llevan a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición, persecución, prisión o cualquier situación que nos lleve a confrontar nuestros principios. También las convicciones deben de ser coherentes. Deben de ser coherentes entre las creencias y las acciones. O sea, debe ser coherente lo que digo que creo con lo que hago. Las convicciones bíblicas deben reflejarse en nuestro comportamiento y estilo de vida. No basta creer, sino que nuestras acciones deben estar en línea con lo que creemos. O sea, si usted dice un pasaje de la Biblia, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted conoce este pasaje de la Biblia, conoce que lo dice la Biblia y si cree que la Biblia dice la verdad, usted de repente se encuentra conversando con un grupo de personas y sale el chisme o salen palabras vulgares y a usted le viene a la mente este pasaje que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted se va a acordar, no, mis convicciones, esto es mis convicciones, estoy convencido que lo dice la palabra y si lo dice la palabra es verdad. Estoy haciendo mal al estar participando de esta plática. Mejor me aparto. Y en esto se vuelve coherente lo que creo con lo que hago. Y por eso miran, los jóvenes cristianos se identifican, los verdaderos jóvenes cristianos se identifican del montón, porque se apartan. Ellos miran que están armando el vulgareo, ellos miran que le están haciendo bullying a otros. Ellos no se burlan de esto, pues no se sienten en ambiente, se apartan porque no pertenecen a ese grupo, porque saben que no tienen nada que estar haciendo ahí. Lo que hacen tiene coherencia con lo que dicen. Y en cuarto lugar, el testimonio de fe. Nuestras convicciones bíblicas son un testimonio poderoso de nuestra fe. De nuestra fe en Dios ante el mundo. Al vivir de acuerdo con lo que creemos, mostramos al mundo la realidad y el poder de nuestra relación con Dios. Yo no hago esto, yo no me deleito, yo no actúo de igual manera. Bueno, son cosas tan simples que parecen tan sencillas como la gente ahorita está la Purísima. Algunos todavía, sí, entre cristianos, entre comillas, algunos les da que van a dar algo, también. Yo nunca tuve esa experiencia. ¿Dónde están sus convicciones? Yo estoy convencido que no debo postrarme ante otra imagen, y lo que adoran ahí es una imagen, la imagen de una supuesta mujer María, que dicen que es la madre de Dios y no es la madre de Dios, ni merece gloria ni honra de parte de nosotros. Hace poco, ya para terminar, quiero contextualizar con algo que tal vez sí entienden más. He estado viendo algunos videos que sale en la Liga Premier inglesa,
tiene sus normativas y todo. Todo el que juegue en la liga tiene que seguir las normas y todo. Pero ellos han instaurado entre las normas que los capitanes de los equipos tienen que llevar lo que ellos mismos han decidido que es la bandera LGTB, o sea, gay. Una bandera multicolor. Y los capitanes tienen que llevar ese cinto como en apoyo. O sea, como que toda la Liga Premier y ellos mismos apoyan la libertad de sexo y de género. O sea, que al ponerse eso, ellos están declarando que ellos creen que es normal ser homosexual, que es normal ser lesbiana, que es normal que le gusten los perros, los gatos, cualquier cosa, ¿verdad? Y me sorprendió, Dios siempre usa todo para mostrar lo que es convicciones. Y me sorprendió la actitud de algunos capitanes que está saliendo la luz en el mundo entero. Uno de ellos se puso la cinta de capitán, pero donde está la bandera esa, que originalmente es el arco iris de Dios, con el cual Dios prometió que no iba a traer más diluvio, pero el mismo mundo perverso, diabólico, lo está usando para una mala imagen. Y un capitán se puso esa cinta aquí, pero puso un mensaje: amo a Jesús. Y a él lo están multando y hasta lo pueden correr del equipo por eso, y a él no le importa. Esas son convicciones. Ese es el ejemplo. Otro echó el gol y fue y rompió la bandera que pusieron hasta en los banderines, imaginen. La norma es que dice que en el fútbol no debe mezclarse la política ni la religión ni nada de esto, pero ellos lo están mezclando en todos lados, hermano. Y van a llegar a ustedes esto también. ¿Cómo van a actuar ustedes en ese sentido? ¿Cómo van a actuar ustedes cuando de alguna manera quieran obligarlos a negar su fe? ¿Cómo van a actuar? Es necesario que tengan convicciones. Es necesario que estén convencidos de lo que creen y en quién han creído. Dios les bendiga.